Tele.tv. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Gusto saludarlos nuevamente en este mes de octubre del 2019. Vamos a tener, como siempre, un programa muy especial, sobre todo con un tema que no hemos abordado, un tema muy interesante relacionado con el mundo de la seguridad de la información. El tema va a ser de los tres mundos o las tres etapas de la seguridad de la información. Pero bueno, antes de seguir adelante, pues le saludamos al coconductor del programa para que nos haga la presentación del mismo, así como de nuestro invitado. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Contento, como siempre, de estar con nuestros amigos y presentar temas de actualidad muy importantes para todos los que estamos interesados en temas de tecnología y derecho y la seguridad de la información. Y bueno, tengo un gran gusto de presentar a Gerardo Galicia. Él es químico, farmacéutico, biólogo de la Universidad de La Salle y además cuenta con estudios de especialidad en Dirección de Seguridad de Empresas, DCE, por parte de la Universidad de Comillas en España. Cuenta con el programa de perfeccionamiento en Dirección y Gestión de Seguridad de Empresas, Seguridad Global, Las Nuevas Fronteras, Programa Avanzado de Gestión de Seguridad, realizado por el Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo, ICT, y el Centro Interdisciplinario IDC de Gersila. Pues es un placer, Gerardo Galicia, un placer que estés con nosotros. Gracias. Y que nos acompañes para platicarnos sobre tu experiencia en estos tres mundos del papel, como nos comentaba Mario, de la información. Gracias. Bienvenido, gracias, Gerardo. Gracias. Un placer estar contigo. Buenas tardes. Pues bien, Gerardo, quisiera que nos explicaras un poquito sobre la ciberseguridad y la seguridad de la información. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Así, ha habido debates en esta mesa sobre ese asunto. Sí. Entonces va a ser interesante conocer tu punto de vista. Claro. ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente son dos términos que hoy día están en boca de todos, que lo que hay que entender es que la seguridad de la información es el paraguas, así, el paraguas grande, y adentro de ese paraguas pues hay varias especialidades, ¿sí? Una de ellas es la ciberseguridad. De la misma forma si hablamos de un paraguas todavía más grande, de la seguridad como tal, ¿sí? Dentro de las especialidades, bueno, está la gente que se dedica a la protección ejecutiva, los guardias, todo ese mundo de seguridad, ¿sí? Y hoy día tenemos la seguridad electrónica, que es algo que también atendemos, ¿sí? Y a un lado de la seguridad electrónica está la ciberseguridad. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ya entrando en el paraguas de la seguridad de la información, ¿sí? Adentro está el tema cyber. Recordemos con Arturo García hemos platicado sobre el asunto de el tema cyber, ¿no? O sea, ¿qué es que sea cyber? Pues es todo lo que está conectado a la internet, claro. ¿Sí? Independientemente de lo que sea, puede ser un teléfono, puede ser hoy día hasta una licuadora, una lavadora y demás, pero todo finalmente está conectado a la internet y bueno, tenemos el control o tenemos también pues el contacto y la comunicación con los dispositivos, ¿no? Todo eso es el mundo cyber y bueno, eso complica obviamente los temas de seguridad de la información, porque ahí corre información, que haga algo o no haga algo, que aporte información o no. Eso finalmente es un tema tecnológico, ¿sí? Y obviamente es un intangible, eso lo complica más porque obviamente pues todos los temas se complican al ser un intangible. O sea, no es algo que puedas tocar, no es algo que está aquí,
Sí, y eso apunta un poquito a tu pregunta, ¿dónde está la información hoy día, ¿no? Sí, entonces, resumiendo, está el paraguas de la seguridad de la información y dentro de ese paraguas está la ciberseguridad. Es lo que, me gustaría hacer una pauta porque dijo algo muy interesante que hemos platicado aquí nosotros, amigo. Se da mucho, como tú dices, la seguridad de la información tiene diferentes ramas, lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones. Está el tema electrónico, de la electrónica, y muy aparte el informático y también el de la ciberseguridad, que pueden ir en paralelo, pueden ir juntos, pueden ir mezclados, pero son tres distintos. Desgraciadamente en nuestros días todavía la gente piensa que por decir comercio electrónico únicamente hablamos de internet, una plataforma, un sistema, y no se dan cuenta que va a acompañar el comercio electrónico de los medios electrónicos. Puede ser una llamada de teléfono con un cable en telecomunicaciones. En algún momento estuve analizando sobre la Cámara de Comercio que los primer comercio electrónico que se hacía era con el, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Con el telégrafo, porque era el primer sistema electrónico que había, claro, ¿no? De electricidad basado. Entonces, a mí me agrada mucho tener un especialista el día de hoy como Gerardo, porque él no es un... no es que sea un catedrático, filósofo, no, él lo vive, él lo aplica, él lo entiende, tiene una empresa, que ahora te lo vas a platicar también sobre eso, si que se dedica a guardar, a eliminar la información, pero bueno, nos va a platicar un poquito más adelante. Pero imagínense el tipo de programas si partimos en estas tres diferencias, no solamente ciberseguridad o seguridad de la información, sino también seguridad electrónica y seguridad física, ¿no? O sea, como persona. Claro. Perdonas, quería hacer como esta referencia. Muy bien. Gerardo, al momento, antes de entrar al aire, platicábamos sobre el título del programa. Y tú nos hablabas de 3 mundos y es precisamente el título que le dimos. Claro. 3 mundos de la ciberseguridad. Si nos explicas un poco en qué consiste. Más que 3 mundos de la ciberseguridad, son los 3 mundos donde hoy tenemos información. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es información? Bueno, pues es finalmente todos nuestros registros. ¿Sí? Sí. Eso es, históricamente hemos comenzado a escribir en papel. Bueno, en piedra desde tiempos ancestrales, evolucionando en la historia hasta tener papel, ¿sí? Que es lo que se generalizó, ¿sí? Es lo que nos dio el crecimiento y lo que nos permitió de alguna forma llegar hasta este punto, ¿sí? Y finalmente la información originalmente la tenemos ya en el mundo moderno, la tenemos en papel, ¿sí? Hoy día tenemos muchísima información aún en papel. En México nosotros destruimos una cantidad importante de papel todavía, ¿sí? El segundo mundo, sí, es la información digital. Esta información digital tendríamos que partirla en 2 mundos, por eso hablo de 3. El primero es el papel, el segundo es la información digital, que la gran diferencia es qué tanto la puedo tocar todavía, o sea, qué tanto la tengo acceso directamente a la información. No, es un intangible. Recuerda que ya cuando la tienes digital es un intangible. Sí, pero finalmente el dispositivo, llámale la computadora, el disco duro o lo que sea, tú lo tienes de alguna forma a tu alcance. Claro. ¿Sí? Cuando viene esta revolución o esta evolución tecnológica y te permite tener equipos o más bien información hospedada en lo que le llamamos comúnmente la nube, ¿sí? Pues ya pierdes completamente el control, ¿sí? de dónde está la información. Hoy día las herramientas de respaldo que tenemos en celulares y demás, claro, ¿sí? Pues tenemos acceso a ellas con tu contraseña y demás, pero no sabemos en realidad dónde está. ¿Sí? Entonces esos son los 3 mundos. ¿Sí? Es el mundo del papel, el mundo digital, que está básicamente en 2 puntos. En los equipos que todavía tocas, ¿sí? Y todavía tienes acceso y control físico sobre ellos, y la nube. ¿Sí? Estos 2 ya son susceptibles del tema cyber, porque ambos viven y conviven en el Internet, ¿no? Perfecto. Sí, eso es básicamente el tema. Y sobre este tema, sí es complicado a veces tener un archivo seguro, físico, o tener información en un dispositivo portátil como una memoria USB, etcétera. Pues más complicado ahora cuando no sabemos ni dónde está la información. ¿Qué mejores prácticas tú podríamos recomendarnos para llevar a cabo ciertas medidas de seguridad sobre esto? Claro, mira, hay definitivamente, inclusive hay estándares ya internacionales, esto es algo muy estudiado, ¿sí? El origen, acuérdate, o sea, que sea digital, o sea, no es tan distinto al papel. Sí, estás hablando de que, bueno, antes lo tenías en un archivero guardado bajo llave, en una caja fuerte, y hoy día pues lo deberías de tener a lo mejor en un disco duro externo o en una USB, y también la USB debería de estar bajo llave, ¿no? Claro. Cosa que no hacemos. Sí, algo que normalmente comentamos es la problemática del tema cyber, básicamente
si hablamos de un Pareto, o sea, un 80-20, ¿sí? En realidad el gran problema es la gente. El factor humano es el problema. ¿Qué sucede? Cualquier dispositivo, tú compras tu celular, compras tu computadora, compras la lavadora si quieres. Sí. Y todo te dice cómo hacerlo seguro, ponle una contraseña, ponle restricciones y demás. Sí, lamentablemente lo último que hacemos, o sea, si ni siquiera leemos el manual para poder echarlo a andar, sí, o sea, no pidas que lleguemos al tema de la configuración. Y además, en equipos, llámale juegos o cosas, llámale más sofisticados. Son más excitantes para el ser humano. Sí, déjalo en excitantes. Sí, juegos y ese tipo de cosas. Lo que quieres es verlo. Entonces, con que, mira, tú conectas la tele y ya lo que quieres es estar viendo que si Netflix, que si lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso en realidad es, o sea, apunta al humano. O sea, la tecnología no tiene, bueno, está hecha con sus protecciones y demás. El problema es que las violamos. Sí, las violamos. Hace rato, como lo comentábamos, estaba en otra conferencia en la que hay una en alguno de los cursos nos enseñaban, ¿no? Como estaban más enfocados a la seguridad, hablaban que la inseguridad es la suma de la corrupción, bueno, de corrupción más impunidad. Eso nos lo dijo el maestro Juan Antonio Arámbula, muchos años fue director del Consejo Nacional de Seguridad Privada, ¿sí? Y finalmente él nos decía eso, inseguridad es la suma de corrupción más impunidad. ¿Qué es corrupción? Sí, es romper una regla. ¿Cuál? La que me digas, desde un joven, en nuestras épocas, no llegues más allá de las 12, eso es una regla. Si llegas a la 1, ya fuiste corrupto. ¿Sí? Claro. Impunidad es que la rompas y no pasa nada. Ustedes como abogados me entienden. Sí, yo agregaría, eso, ¿no? Hay un tema, nada más, el de la voluntad de la persona y la desidia, que son otros elementos que pudiéramos agregar, porque a veces no queremos nosotros, a lo mejor, no somos corruptos, o etcétera, pero si no participamos, si sabemos que algo puede correr un riesgo, y no como desde el punto de vista jurídico, tiene una terminología, se me está yendo, amigo. Cuando se comete un delito, el ciudadano que está al lado, si no está cometiendo, tiene obligación también, ya sea de llamar a la autoridad, tiene obligación también, el delito de omisión. Entonces, la omisión también yo la agregaría desde el ámbito ya legal, que yo creo que se sumaría al técnico perfectamente delineado por ti en este momento. Sí, ¿no? Claro. Sí, y eso nos ayuda a entender mucho la realidad en que vivimos. O sea, ahorita, como bien lo comentas, digo, adicionando esto de la omisión y volviendo a esta ecuación, finalmente tienes el problema que es un asunto de educación. O sea, llegamos a la educación, llegamos al tema de la educación y no precisamente el académico. Es el académico y el de la casa. Es el del hogar, el de la familia. Entonces, ahí tenemos verdaderamente problemas que finalmente nos afectan grandemente, ¿no? ¿Qué sucede si no tenemos la capacidad de proteger nuestro teléfono, nuestra computadora? Imagínate en las empresas. ¿Sí? Entonces, súmale que hay una serie de elementos que se llama la ingeniería social, que es todo el ingenio humano, ¿sí? Apuntando a ver cómo yo me puedo meter a tu computadora, ¿no? O cómo puedo inyectarte algo, llámale un archivo, alguna cosa de estas, ¿sí? Para yo tener control o tener acceso a tu computadora y por consecuencia a las redes a las que te conectes, ¿no? Y a los equipos que estén conectados ahí. Este contexto que nos platica y que nos señala también Mario, ¿es el contexto en México o es privativo de México, es mundial? ¿Cómo es nuestra situación actual de ciberseguridad y seguridad de la información? Como muchas cosas en el mundo, obviamente hay países muy desarrollados, hay países que ya están hablando cosas. Israel. Sí, Israel, por ejemplo, que desarrolla muchas cosas. Fíjate que nosotros en la empresa, algo que descubrimos, y fue para sorpresa de nosotros cuando abrimos el laboratorio, el país más desarrollado, aún sobre Estados Unidos, y aún, bueno, el problema de Israel es que de pronto las cosas no son muy públicas, pero encontramos que el país más desarrollado era España. Era España. ¿En materia legal o técnica? En materia de seguridad de la información. O sea, en conceptos, en legislaciones, en la implementación de la legislación y demás. O sea, son los que se preocuparon más
y a final de cuentas también la aterrizaron, ¿no? Sí. Si me preguntas a mí, uno de los grandes referentes es España. Sí, y cuando buscas información sobre estos temas, seguro vas a caer en páginas españolas, en sitios españoles, en empresas españolas que finalmente, pues hoy día venden los servicios como tal, ¿no? Porque finalmente ellos los desarrollaron, los estudiaron, desarrollaron soluciones, propusieron e implementaron, ¿no? Entonces, Sí. esa parte es relevante. Muchos países, obviamente, también aquí en México, un gran problema desde mi punto de vista es la cantidad de personas que somos. O sea, no es lo mismo controlar países de 2, 4, 8 millones de personas, ¿sí? Que controlar un país de 120 millones de personas y también el tamaño, ¿no? Claro, o sea, claro. México es un país muy grande, tanto en extensión territorial como en población, ¿sí? Y eso genera un problema, ¿no? Ay, creo que Muy tenemos bien. que ir a un corte. Regresamos contigo, Gerardo. Regresamos, Mario. Gracias. Vamos a un corte, amigos. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Perdón por interrumpirte, Joaquín. No te preocupes. Estamos Es aquí costumbre. con Gerardo Galicia, director general de Urios, que es una empresa dedicada a la seguridad de la información, según entiendo, y a la seguridad, a la ciberseguridad o seguridad digital, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí. Hoy día, como te comento, nosotros de origen somos una empresa de TI, de tecnologías de la información, y con el paso del tiempo lo que hicimos fue migrar fuertemente, seguimos atendiendo requerimientos de TI, pero migramos a atender los requerimientos de seguridad electrónica. Hay que entender que en el paraguas, volviendo al tema de la seguridad, tú tienes las especialidades, ¿no? Protección ejecutiva, blindajes, seguridad de intramuros, guardias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Tienes obviamente la seguridad de la información. La horizontal, o sea, la que cruza todas estas verticales, son las tecnologías de la información. Entonces, eso nos permitió a nosotros, bueno, cuando hablamos de temas, por ejemplo, de guardias, ¿no? Bueno, pues el guardia trae su radio, trae su equipo, y trae una cámara, etcétera. Pues eso es tecnología. Y eso nos lleva a tecnologías de la información, sí, obviamente comunicaciones, y además nos lleva a temas cyber. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero que es una horizontal. Seguridad en el transporte, cadena logística. Tú tienes tu vehículo y pues hoy día ponle un GPS, ponle candados observados, ponle blindaje, todo eso. A final de cuentas, vuelves a caer en un tema tecnológico. Claro. ¿Sí? Entonces vuelve a ser una horizontal que va tocando todas las especialidades. Eso nos ha representado pues una buena oportunidad de negocio, ¿sí? Y obviamente lo que crecimos fue en atender el requerimiento tecnológico, o sea, nos enfocamos en atender el requerimiento tecnológico, y por el otro lado, el tema de la seguridad de la información, ¿sí? Entendiendo que ahí adentro está el tema cyber. Y dentro de este entorno, ¿cómo ves la situación legal de esta seguridad de la información? Es un poco lo mismo de la pregunta anterior, que me comentabas sobre México, cómo estábamos. Es lo mismo, ¿no? O sea, hay lugares donde la ley está más implementada, donde la ley ya está permeada en la sociedad, ya la respetan. Vuelvo al tema de inseguridad, corrupción, más impunidad, y ahora, ¿qué quedamos? Educación. Omisión. Omisión, sí, entonces, o sea, sumando todo eso, esa es la realidad, ¿no? O sea, la realidad de México en los temas de cyber y en los temas de seguridad de la información es la realidad legal de México. O sea, es la misma, ¿no? O sea, tenemos problemas, sí, y hablo de corrupción, de romper reglas, o sea, la que sea y de donde sea, sean de gobierno o sean de empresas o sean de familia. Eso es corrupción, es romper la regla, ¿no? Claro. Problemas de impunidad, o sea, no llegas temprano a tu casa, no pasa nada, te pasas el alto, no pasa nada, y cosas así podemos hacer. Y qué interesante que te das cuenta que Gerardo no te dice, nos hacen falta que salgan más normativas, que saquen otras leyes. Eso es algo que coincidimos mucho, porque hemos tenido y respetamos a todos nuestros invitados que comenten que son necesarios hacer catálogos diferentes. Tal vez sí, ¿no? Algunos delitos informáticos en específicos, pero no como tal varias leyes como se está proponiendo en algunos eventos, ¿no? E irnos más a lo que nos comenta Gerardo, ¿no? Gerardo, y desde este punto de vista, ¿cuál sería una propuesta de ustedes, por ejemplo, para atender esta problemática de la seguridad de la información y de la y cyber desde este punto de vista? Nosotros lo que más hacemos en la empresa, y la propuesta de negocio inclusive, y la propuesta de solución al problema, es la concienciación, así lo dicen los españoles, la concienciación. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, es educar. O sea, es un tema de educación, o sea, me es más barato, inclusive, o sea, te voy a cobrar menos, digo, si ya hablamos de negocio, te voy a cobrar menos, ¿sí? Por un curso donde puedes llenar esta sala con todos tus empleados o toda tu familia o con quien quieras, ¿sí? Y empecemos a platicar como estamos platicando ahorita de por qué tienes que ponerle una contraseña, por qué no tienes que abrir ese correo, ¿sí? ¿Por qué tienes que comprar un antivirus? ¿Por qué tienes que no compartir contraseñas? ¿Por qué todo eso? ¿Sí? Finalmente eso es concienciación, ¿sí? Es el inicio de la concienciación, ¿no? Cuando tú tienes ya a la gente consciente, pues vamos a evitar muchos de los problemas.
¿sí? Entonces, sí, efectivamente, hay que comprar firewalls y anti-spam y una serie de elementos ahí tecnológicos que son muy costosos y tampoco son, o sea, yo te puedo traer la mejor protección electrónica, ¿sí? Con cyber security y con todos los cyber que me digas, ¿sí? Pero si la gente no tiene la capacidad, porque no entiende y no está consciente de lo que tiene que hacer, tu inversión, así sean millones de dólares, no va a servir absolutamente para nada. Entonces, lo promovemos de esta manera. ¿Contra qué vamos nosotros? Eso lamentablemente, entre comillas, es lento, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues una empresa lo que quiere es dejar de sentirse vulnerable o expuesta, ¿sí? Lo que quieren es, yo te compro la protección, ¿sí? La instalas y a partir de hoy ya duermo tranquilo, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que quieren. Sí, exactamente. El problema en realidad es que no tienes, o sea, yo te lo puedo instalar, va a ser una inversión enorme, pero tu riesgo sigue siendo el mismo si la gente no está educada. Esa es en realidad la principal propuesta. Es atender las causas, ¿no? Más que las consecuencias. Y sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo un tema de eficientar el tema de los recursos. O sea, sí, ¿vas a terminar comprando alguna protección electrónica física? Sí. ¿Sí? ¿Vas a terminar cayendo en un tema de cybersecurity? Sí, pero ya más enfocado, ¿no? A lo que pudiera ser tu requerimiento, tu problema y pues también tu costo, ¿no? Y a los dos tipos de empresas, a las públicas y privadas, porque, bueno, desgraciadamente y respetando el punto de vista del gobierno actual, pues también piensan que sacando a lo mejor una ley, implementando, y no aceptan todavía que la importancia radica en la cultura en todos los sectores, en el sector del hogar, en la educación, en como uno mismo, en las empresas, debe ser una educación integral, ¿no? Pero mientras la autoridad no lo reconozca así, o bueno, esperemos, porque todavía están por pronunciarse, no sabemos todavía, pero eso parece indicar, lo que podemos hacer pues es lo que nos dice Gerardo, ¿no? La cultura de la capacitación en las empresas y la educación en el hogar. Exactamente. Interesante, mi estimado Gerardo. Y también nos comentabas, una de las partes importantes que a ustedes les gusta atender es la parte ecológica en este entorno. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Claro, sí, con gusto. Somos la única empresa, ¿sí?, que atiende ciberseguridad cuidando al planeta, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú tienes el requerimiento de ciberseguridad, ¿sí? Vas a tener lo que sucedió este año o años recientes inclusive, el famoso ransomware, el WannaCry. ¿Sí? Le golpeó muchísimas empresas, ¿sí? Las razones y demás, mucha cuestión técnica, no creo que no es el punto entrar en detalle, pero lo que sí sucedió, ¿sí?, es que a final de cuentas la gente tuvo la afectación, ¿sí? Y el problema es que no había conciencias de respaldos, o sea, en realidad es el problema, o sea, no tenían el respaldo y por eso hubo pérdidas. Sí. Cuando tienes un problema de este tipo, si tú tienes un respaldo, el problema es te ríes de él. O sea, me infectaron esta máquina, sí, ya no tengo acceso a ella, pero tengo mi respaldo, esta la puedo tirar a la basura, ¿sí? Ahí es donde empieza lo ecológico. Sí, esta la puedo desechar, ¿sí? Compro uno nuevo y restauro mi sistema y yo sigo trabajando. Que eso, quien tenía respaldos, pues finalmente lo pudo hacer. Y obviamente, pues complementas con la protección cyber, ¿no? ¿Qué sucede con el equipo? O sea, tú vas si te infectaron ese equipo y ahí con eso te robaron dinero, te cobraron dinero. Secuestraron información. Exactamente, lo que te haya pasado, ¿vas a volver a usar ese teléfono? Seguramente no. Lo vas a cambiar, ¿sí? Porque obviamente ya no confías en él. Bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un laboratorio donde recuperamos y destruimos información. Sí, empezamos haciendo eso y lo que sucedió es que de pronto nos empezaron a mandar papel. ¿Sí? O sea, papel, hay información en papel. Al principio, bueno, teníamos trituradoras, todo. Hoy día te puedo decir que hagamos camiones de papel. Por temas de seguridad de la información. ¿Sí? Y después empezamos a estos asuntos, ¿no? Oye, tengo equipos que ya no uso por obsoletos, por inseguros, por la razón que sea, ya no los tenemos. Y las empresas tienen bodegas, nosotros mismos en casa. ¿Cuántas laptops tienes? O cables. Cables y todo eso. Bueno, baterías, cargadores ahí. Obviamente nos los empezaron a dar. De ahí la importancia de que soy químico.
O sea, yo sí entendía La problemática. yo sí entendía la problemática, ¿sí? Ajá. Y la solución. Algo que parecía tan dispar, ¿no? Exactamente. Entonces, la realidad es que pudimos nosotros atender el requerimiento para poder reciclar los componentes electrónicos. Hoy día eso también curiosamente queda en tres mundos. Queda en papel, queda en plásticos y queda en metales. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos. O sea, cuando nosotros atendemos estos requerimientos, o sea, nosotros sí le damos la vuelta a todo, ¿no? O sea, te ayudamos a diseñar tu solución, te vendemos la solución, te la implementamos, la parte de consumibles, la parte cyber, la parte es un asunto también, la parte de digitalización. Sí. O sea, finalmente yo te digitalizo, desapareces el papel y te quedas con lo digital, ¿sí? Y pues finalmente te puedo destruir pues todo, tanto el papel que saquemos y los equipos que finalmente sean obsoletos o fallen también. También, no, pues Eso es lo que hacemos. un contexto muy interesante, porque la verdad es que es la primera vez que yo escucho que una empresa dedicada a la seguridad de la información tenga su contexto ecológico también, no a la par. Es un mundo ecológico y es muy importante, porque a veces pues pensamos que al acabar la vida útil del equipo, pues hasta ahí llegó, pero él continúa en un ciclo que no sabemos dónde va a parar, ¿no? Si acaso sabemos que hay algunos depósitos de basura tecnológica, etcétera, pero esto que nos platicas, pues me suena muy interesante. Gracias. Sobre todo porque hemos tenido algunos casos de robo de identidad que no se sabe, ¿verdad? De dónde pudo haber sido. Pues ya entendemos, o sea, bueno, siempre lo hemos sabido nosotros, pero las personas no entienden de dónde pudo haber sido. Claro. Aquí está la solución para que eso no suceda. Sí, claro. Y es que de pronto vemos las cosas aisladas, ¿no? O sea, cuando hablas de reciclaje de papel, pues sí, la verdad es que de pronto competimos pues con quien recoja papel, ¿no? Y te lo compra por kilo y te suena que estás comprando periódico, ¿no? Sí. No, o sea, nosotros hacemos la correcta destrucción conforme normas, conforme estándares. La gente puede estar 30 kilos, ¿no? Y la digitalización también bajo la norma. Exactamente. Vamos a un corte. Amigos, regresamos nuevamente con nuestro invitado Gerardo Galicia. Estamos con ustedes. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv. Gracias amigos, estamos nuevamente con ustedes, con nuestro invitado Gerardo Galicia, director general de Urios, y nos quedamos, Gerardo, en un tema importante de la ecología, la seguridad, cómo los dispositivos, los mecanismos sobre los cuales pues, se da un tratamiento ecológico en tu empresa. Y en materia de la información o de los documentos soporte, ¿cómo se lleva a cabo este tratamiento de estos soportes que contienen información evidente? Claro. Hay estándares. Nosotros cuando abrimos el laboratorio en el 2012, ¿sí? Nosotros lo abrimos porque publicaron la Ley de Protección de Datos. En ese momento publicaron la Ley de Protección y nosotros abrimos el laboratorio literalmente al siguiente día. Esperábamos obviamente que todo el mundo nos fuera a visitar y la realidad es que no nos fueron a visitar. Bienvenido a la realidad. Sí. O sea, a nadie le interesaba mucho el asunto de poder destruir correctamente la información y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, sí nos dimos a la tarea de cumplir, obviamente, la legislación, cumplir la ley, en este caso, de protección de datos que salió, y obviamente cumplir pues, los diferentes estándares internacionales que ya existían en otros países, ¿sí? Apuntando otra vez al tema español, seguimos la normativa, mandamos a gente a España a capacitarse y demás, tenemos auditores ISO 27000, que es finalmente el estándar, y ahí claramente te dice cómo tienes que destruir. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Lo que te puedo decir es que la historia de por qué llegamos a eso fue muy curiosa. Nosotros, yo empezaba a recibir requerimientos pues, de empresas o de entidades, llámale. ¿Sí? Me pedían recuperar información, el laboratorio recupera y destruye información. Y finalmente, bueno, recuperábamos la información y te entregaba el nuevo soporte, o sea, el nuevo disco, la nueva cinta de datos, lo que sea, con tu información y bueno, en carpeta roja, ¿no? ¿Sí? Y se llevaban la información, la montaban, restauraban su sistema y felices y pues nos pagaban, ¿no? Y oye, pero tengo la fuente, o sea, tengo el dispositivo origen. La llave. Y además ya lo tenemos, o sea, ya lo vimos, pues tan lo vimos que ya te entregué la información y ya viste que está bien, ¿no? Pues destrúyela, ya quédatela, bórrala, ¿sí? Vuelvo a mi origen químico, farmacéutico, biológico. Yo lo único que me di a la tarea de origen es, así como no puedes tirar de medicamentos controlados, o sea, los medicamentos controlados en el mundo farmacéutico es de las cosas más complejas. No las puedes tirar tan fácil, no las puedes vender tan fácil, o sea, tiene una regulación importante. Pues ese era mi mundo que entendía y dije, bueno, pues vamos a, como no encontraba referencia, sí, fue lo que empezamos a hacer. Ya después obviamente apareció el laboratorio, sí, apareció, encontramos toda la normatividad, etcétera, etcétera, y bueno, ya nos encauzamos a eso, ¿no? Pero ese es el origen del laboratorio. Del laboratorio. Y en materia de seguridad, para nuestros amigos que nos ven, tú como especialista y ya como pues empresario que conoce el entorno de esta seguridad y de la información, ¿qué recomendaciones pudieras aportarnos? Muy básicas. A ver, porque muy básicas para él. La realidad es que es muy básica y no te voy a decir nada que no conozcas. O sea, de verdad, tú entra a cualquier página entra pues al INAI o ponle ahí protección de datos, ¿no? Buenas prácticas de protección de datos y te van a decir, hay algo que me gustaría aclarar. Datos es 010000. Cuando yo recupero datos y yo tengo acceso a datos es 0100. ¿Sí? Información es que ese 01000 es tu página tu hoja de Word o tu tablita de Excel y todo eso. Claro. Esa es la diferencia entre datos e información ahí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que proteger? Pues los datos en realidad. O sea, en consecuencia estás protegiendo la información. Sí. Sí, entonces, básico. Contraseña, todo.
Yo todavía encuentro mucha gente que ni el celular lo traen, ¿sí? Y no tiene contraseña, ¿no? La computadora, todo lo que me digas no tiene contraseña, ¿no? Sí, entonces hay que promover, hay que ser consciente que tienes que ponerle contraseña, ¿no? Y además cambiarla con cierta regularidad. Sí, entonces ese es básico. Sí, otro tema, sin que suene a comercial, sino si hay un sustento de fondo, te llegan actualizaciones al celular, a la computadora y te dicen, el sistema tiene una actualización, ¿no? Si tú compraste, la batalla esta contra la piratería se inició, de pronto sigue, pero no sé, la verdad tengo yo rato de no ver casos, a lo mejor ustedes como abogados han visto más casos de estos de piratería, contra la piratería que... Pues Joaquín, sí, hemos llevado bastante. Sí, o sea, yo desconozco, digo, como no es algo en lo que me meta tanto, desconozco la fotografía actual de eso, ¿no? Pero derivado de que tú tengas un sistema que no esté actualizado, ¿qué pasa? Los fabricantes de software, de los mismos dispositivos, pues ellos cuando se presentan estos eventos del WannaCry o algún evento de estos que vemos a diario, ellos finalmente lo estudian, el que fabrica el software, el que fabrica el dispositivo, los estudian y finalmente arreglan, ¿sí? Y te mandan el parche o el complemento de tu sistema operativo, ¿sí? Para que en la última versión, pues para que estés protegido contra lo que ya sabemos que está allá afuera y que te están tratando de hacer algún mal, ¿sí? Entonces, para que tú puedas tener esas actualizaciones, pues tu software tiene que ser legal. Claro. Lo tuviste que haber comprado formalmente, ¿sí? Y te llegan las actualizaciones y no te cuestan. ¿Qué sí te va a costar? Que en un cierto periodo, y dependiendo de lo que estés utilizando, te van a decir, pues, ¿qué crees? O sea, es tu renovación, ¿sí? Cuesta esto, ¿no? Tu soporte cuesta esto, ¿no? Pero lo que estás pagando en realidad, o sea, de pronto no sabemos qué pagamos. Bueno, eso es en gran medida lo que estás pagando. O sea, que tú tengas la opción de tener tu equipo en términos generales protegido hasta donde se sabe. Sí, ese es el día cero, el famoso día cero en los ciberataques y demás. O sea, yo sé, o sea, ¿cuál es el día cero? O sea, yo hoy día estoy protegido contra lo que sé que existe, pero lo que no, o sea, el malware ese que están ahorita diseñando, que nadie sabe y es nuevo, es verdaderamente novedoso, ese hasta que explota, o sea, hasta que finalmente lo ejecutan, pues es cuando lo sabemos y bueno, hay que estudiarlo y ponerle el parche y listo. Esa también es una recomendación, o sea, no comprar obviamente software pirata. Obviamente el tema de los sobre todo celulares y bueno, el de cómputo en general, cuando compras equipo, pues llámale, no en lugares reconocidos y demás, pues como también los iPhone liberados. Tienes un riesgo. Fíjate que hace poco, más bien el año pasado, en el curso en Israel, sí, había una expo de tecnología muy, muy relevante, y antiguamente te tardabas casi media hora en poder ingresar. Si estábamos aquí y yo quería tomar control de tu celular, yo me tardaba 24 hasta 30 minutos para poder ingresar y tener verdaderamente el control de tu celular. ¿Sí? Ahí con reloj en mano y con celular de prueba y todo. Sí. 8 segundos. ¿Actualmente? Y probablemente ya sea menos. Sí. Para que yo pueda entrar en tu celular. Digo, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Sí, tengo que hacer pero 8 segundos es en lo que tomas una llamada para decir que alguien que no está, ¿no? Oye, si no se encuentra, no está, ya tienes tu teléfono. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate que eso es en un sistema, pues llámale cerrado, o sea, que estaba seguro, un teléfono normal, comprado formalmente. Sí. Demás, ¿no? Imagínate lo que pasa cuando lo compras, pues de segunda mano, vete a saber de dónde fue, qué le hicieron, etcétera, etcétera. Sí, que es un tema que yo le he insistido mucho, o en comentarios, que hace falta una comisión de ciberseguridad que tenga una parte que patrulle, que esté revisando todas las apps que existen, todos los nuevos programas de software, porque a fin de cuentas a nosotros nos pueden decir las mismas empresas que está muy seguro, pues aquí no va a pasar nada, está seguro, y muchas veces ellas mismas son las que tienen la puerta abierta para que por ahí entren los ataques, y mientras no exista interés del gobierno federal, o yo sé que sí, no estoy, de ese gobierno no estoy muy seguro, puedo hablar de anteriores, ¿no? Y menos, no quiero herir susceptibilidades, como ya ha pasado en alguna conferencia que estuvimos
momentos que estuvimos que, juntos. alguna persona por ahí se sintió un aludida. poquito aludida al respecto. Sí. No es así, pero hace falta una policía de patrullaje, ¿no? Sí, de investigadora, reforzarla, sí, pero también de patrullaje, y no solamente al ciudadano, no solamente al delincuente, sino a las mismas empresas. No sé si pudiera ser por Profeco, si debería ser una comisión independiente, pero urge una comisión reguladora, investigadora y supervisora que patrulle todas las apps en internet, todos los programas, todo lo que saca. Ve cada vez que salga una app que cuente con los requerimientos mínimos y políticas de legalidad, porque mientras esto no suceda, pues por más que tratemos nosotros, también a lo mejor el enemigo lo tenemos en casa, ¿no? Pero bueno, yo te estoy comprometiendo. No vaya a ser. No, pero bueno, tú vas en contra eso en el aspecto técnico y nosotros en el ámbito legal. Claro. Y estás de acuerdo que se corre ese riesgo también. Sí, pero mira, volvemos al tema de dónde, o sea, tienes toda la razón, pero sí hay esfuerzos y sí está aterrizado el asunto. ¿A qué voy? Si tú compras la app en el mundo iOS o en el mundo de Play Store o lo que sea, o sea, las que te aparecen ahí, o sea, claramente te lo dicen, o sea, esta app es segura. Y cuando te aparece, esta app no está dentro de las registradas, llámale de las que ya les dieron el visto bueno, sí, instálala bajo tu propio riesgo. Ahí es donde venimos al punto otra vez de hace unos minutos, concienciación y educación. Y debería existir una política para permitir que salgan o no a la venta, porque también son copartícipes Play Store y esta la otra plataforma, decir, pues si quieres, tómala. A ver, recordemos que el medio lo estás proporcionando tú. Entonces, si algo sucede, pues tú en parte también tienes cierta responsabilidad. Pero mientras el gobierno no se comprometa, sí, lo que platica, por eso es tan importante para nosotros. Pero mira, yo veo, por ejemplo, el tema de la intromisión de los negocios en el gobierno. Luego, lejos de alentarlo, lo entorpecen. Sí. También sería una cuestión delicada de estar estableciendo un preregistro. Pero por ejemplo, políticas pudieran ser a través de algún instrumento, pero yo lo veo difícil y además el dinamismo comercial es muy alto actualmente. También ese es un problema. Yo más bien establecería un estándar, ¿no? Pero los hay. Si tú eres un desarrollador de software y de aplicaciones y demás, formal, pues tú estás sujeto, así como ustedes tienen que tener su cédula y tienen que cumplir con ciertas cosas, un desarrollador formal tiene que cumplir cierta normatividad. Ahí les voy a decir que justo de ayer en la noche, las personas que manejan Big Data, grandes cantidades de datos, pensaríamos, ellos tienen que cumplir con la normatividad en derecho de autor, propiedad intelectual, protección de datos. Deberían. No las conocen. Es que volvemos a lo mismo del inicio. La educación, la concienciación o concientización, como gusten decirle. Pero volvemos a lo mismo que nos decías desde un principio. Sí, y la solución pues está en la gente, más que en la tecnología, está en la gente. O sea, ¿cómo esto es binario? Aceptar o rechazar. ¿Sí? Tú quieres bajar una app que no es segura, o sea, te están diciendo, no es segura. ¿Sí? Claro, nada más claro ni el agua. O sea, y tú la bajas. Quieres correr el riesgo, luego dices, exactamente, ¿no? Qué terrible mundo. Y luego es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Cuánto cuesta una app? 19 pesos, 20 pesos. Sí, hay unas de 3,000 y cosas gratuitas, así, ¿no? Y hay muchas gratuitas. Entonces, ¿qué necesidad de pronto tienes de, bueno, pues págale los 20 pesos y ya, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, ese es en gran medida parte del problema, ¿no? Estimado Gerardo, a mí me gustaría, ya casi tenemos poco tiempo, pero quiero aprovechar todavía este tiempo para preguntarte, Gerardo, ¿tú cómo proyectas, cómo visualizas estos temas de seguridad de la información y ciberseguridad? ¿Cuál es tu proyección? Precisamente por la mañana en la conferencia planteaba que había tres soluciones, ¿no? Invertir fuertemente en ciberseguridad, ¿sí? O sea, llenarte de fierros y protecciones para tus equipos, lo cual te va a ser muy costoso, ¿sí? Y no es, o sea, sí va a ser una solución parcial como todas, ¿sí? Pero va a ser muy costosa, ¿sí? Tienes la segunda opción, que es la concienciación, ¿sí? Que es estas campañas de educación y concientización en las empresas y en las personas, ¿sí? Y tienes la última, que es desconectarte. O sea, hoy día es una opción. Claro. O sea, y también hay que ver qué necesidad tienes de tener que estar conectándote
a los, la licuadora, la lavadora, el refrigerador. O sea, en realidad necesitas conectarlo, porque eso también es un riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que ser más prudentes, y a mí me llama la atención que así como antes te ofrecían paquetes en el hotel y que te decían Wi-Fi gratuito y aquí te conectas y hay red, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y eso era el atractivo, ¿no? ¿Sí? Hoy día, pues digo, te lo cobran muchos hoteles, ¿no? Pero la realidad es que ya empieza a haber desarrollos en los que, al revés, te prometen que no hay conexión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que descanses, ¿no? Y para que te desconectes. Eso está creciendo, es una corriente también que va creciendo a la par de todo esto, ¿no? Y además eso sí, o sea, llega el punto en el que hay un momento en el que ya no quieres saber nada del celular. Hay que preguntarle a Olivetti, que ya está sacando otra vez sus máquinas, que está empezando a venderse por todos lados. La carrera de taquimecanografía, de mecanografía, que estaban extintas, regresa nuevamente por esos temas, ¿no? Porque en la hoja tienes control. En cambio, en el documento de Word o lo que sea, pues no, o sea, puedes no tener todo el control. Y como ¿no? dices, si está en la nube, muchísimo menos. Sí puedes tener el control, pero, o sea, hay que atender mucha parte del requerimiento técnico. Y para nuestro sector, tú como empresario, como especialista, ¿qué nos recomendarías? A ver, nos interesa también mucho esa parte. Pues contraten concienciación. No, yo creo que el tema aquí es la solución es la convergencia de las especialidades. Sí, ahorita en lo que hemos platicado, pues hemos hablado de gente de TI, yo no soy, de formación, no soy una persona de TI, sí, pero sí vengo de un mundo completamente técnico y normado, o sea, la industria farmacéutica está normada y estandarizada, a decir basta, y eso me ha ayudado a entender este mundo, ¿no? Y apostarle a esas soluciones. Comenzamos, cuando nosotros abrimos el laboratorio, o sea, una preocupación fue cumplir la normatividad y cumplir las leyes vigentes. Sí, entonces eso lamentablemente no mucha gente lo ve. Sí, nosotros nacimos ya cumpliendo eso, ¿no? ¿Qué sucedió? Tuvimos que acercarnos con abogados, ¿sí? Y a la parte legal, pues para entender, porque no somos abogados nosotros. Claro. Entonces se comenzó a hacer un equipo multidisciplinario, ¿sí? Apuntando obviamente a una solución más robusta y que, bueno, afortunadamente ha ido avanzando en el paso del tiempo y la hemos ido robusteciendo. Qué bueno. Así es que, perdón, contestando tu pregunta, creo que hacen falta más abogados como ustedes que estén más involucrados y que entiendan el problema y entiendan la realidad actual en la que vivimos, porque en función de eso pues está la respuesta ya del equipo como tal integral, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Gerardo. ¿Algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y estuvo muy a gusto la plática y muy enriquecedora. A todo dar. Comenzó de la forma y terminó muy padre. Me da mucho gusto, Gerardo. Pues tienes las puertas abiertas aquí del programa cuando gustes. Gracias. Las tienes abiertas para tratar el tema que nos gustes. Te agradecemos mucho en nombre de nuestro público, de Mario, de Abogados al Día, Data Protección, y esperamos tenerte pronto. Sí, así es, pues muchas gracias amigo, muchas gracias Gerardo. Gracias a ustedes, gracias a todos, hasta luego. Nos vemos en el próximo programa de Abogados al Día, Data Protección. Astele.tv Astele.tv Astele.tv